sabemos que es un proceso en el cual se transforma la energía luminosa en energía química. Esa es energía contenida en la materia orgánica. Y parte de materia inorgánica. Entonces esa es la definición de un autótrofo. Un autótrofo produce su propia materia orgánica a partir de materia orgánica. ¿Y cuáles son las fuentes? El dióxido de carbono y el agua. Entonces, pero acá nos falta el tema de la luz, ¿no? Porque la energía lumínica es la que comienza todo. Entonces conocemos esta es la formulita que nos enseñaron hace 1000 años, ¿no? Ayer, digo. Que con 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua, yo podría, utilizando la energía solar, se consigue glucosa, que es un azúcar simple, y se libera como subproducto oxígeno. Esto fue un gran avance para nuestro planeta. Que empiecen a producir oxígeno a partir de dióxido de carbono, porque se pensaba que, se piensa, ¿no?, que en sus orígenes la Tierra tenía mucha carga de dióxido de carbono, nitrógeno también, y esto de comenzar a oxigenar el aire permitía otro tipo de vida, ¿no?, la evolución de la vida. Bueno, porque a partir de estos compuestos orgánicos, carbohidrato, los heterótrofos transforman esta materia orgánica en su propia materia orgánica, ¿sí? Pero sin el paso previo no podría continuar la vida. Ahora, antes que nada, les quería aclarar esto de la energía lumínica. La gran fuente de la energía luminosa es el Sol. Y la luz está compuesta por moléculas que se llaman fotones. Los fotones son moléculas que viajan en forma de ondas. Y hay diferentes ondas. Cuando estas ondas, tienen, lo llamamos longitud de onda a la distancia entre el pico de una onda y otro pico. Cuanto más cercano es ese pico, o sea, más corta es la longitud de onda, tiene más energía. Las ondas que tienen mayor longitud casi no tienen energía. Son, por ejemplo, las ondas de radio. Mientras que las ondas de longitud corta son los rayos X, los rayos gamma. En el medio tenemos la energía que puede ser utilizada por las plantas. ¿Por qué no son sensibles las plantas a estas ondas de longitud corta, que son muy energéticas? Porque se piensa que podría alterar las enzimas y la misma materia orgánica que contiene. Son teorías, son hipótesis de suposiciones. Entonces, las plantas son sensibles a un rango muy limitado de energía. Sobre todo, la que es activada por la energía lumínica es la clorofila, ese pigmento que lo vemos verde. Lo vemos verde porque absorbe longitudes de los azules, de los amarillos y rojos ya los carotenoides. El carotenoide es ese pigmento rojo que nosotros vemos en ciertas plantas, las hojas de ciertas plantas, que absorben una longitud de onda más, como más potente, ¿sí?, de menor longitud de onda. Y es complementario. Básicamente, las plantas son sensibles por la clorofila. Gracias a la clorofila pueden realizar la fotosíntesis, esto de absorber la energía lumínica. En realidad, verse alteradas. Y ¿qué pasa cuando una molécula cuando un fotón choca contra una molécula? Lo que hace es la energiza, la carga de energía. Y esa molécula
hace que sus electrones, su electrón pase a un estado más energizado, cambie de órbita. Esa energía se la puede pasar a un ADP para que pase a ATP, se fosforile, o puede ser que se lo pase a una molécula aceptora, o puede ser que se lo pase a un fosfato y entonces se reduzca, porque le está pasando ese electrón. ¿Bien? Entonces esa es la forma más sencilla en que se contiene la energía. Igual, ustedes acuérdense que el ATP es muy inestable, entonces enseguida se lo va a pasar a alguien más, ¿no? Y esa es la cadena de procesos que culminan en la obtención de fundamentalmente glucosa, en la fijación de ese carbono que estaba en la atmósfera, que es absorbido por la planta. ¿Dónde ocurre esto? Sabemos que en las hojas. Las hojas tienen un tejido que se llama mesófilo, que está en el intermedio. La hoja tiene en la parte superior y la parte inferior, ¿no? Es el revés, ¿no? Y la superficie que vemos es el tejido epitelial. Pero en el medio está contenido el tejido mesófilo, que es el que contiene los cloroplastos. Es el que nosotros vemos verde, ¿sí? Tiene cloroplastos, tiene vapor de agua, que va a ser necesario como materia prima para la fotosíntesis. Dentro de los cloroplastos están formados por una membrana externa, una membrana más interna y una más que está dentro del estroma de esa luz, que va a formar como sacos apilados, que le vamos a llamar grana, y cada uno de esas bolsitas, de esos discos que se van apilando, se llaman tilacoides. En la membrana del tilacoide está la clorofila. También puede haber otros pigmentos, pero básicamente es la clorofila, ¿sí? También acuérdense que es una célula vegetal, las células vegetales tienen vacuolas, que suelen tener enzimas o tienen otros ácidos que van a servir también para almacenar la materia orgánica y para iniciar estos procesos también. Básicamente esta es la estructura de una hoja. En el medio, eso rojito que ven por ahí, son los haces vasculares, donde van a transitar distintos elementos que necesita la célula. Bueno. La fotosíntesis ocurre en dos procesos, en dos fases. Uno que depende de la luz y otro que es la fijación de ese carbono que viene del dióxido de carbono que es absorbido por los estromas. Esto me olvidé decirles que la hoja en el revés tiene como unos agujeritos que se llaman estomas, que se abren y se cierran para permitir la salida del dióxido de carbono, el ingreso del dióxido de carbono, la salida del oxígeno como subproducto, y también puede ocurrir transpiración por ahí, porque hay vapor de agua. Bien, una célula utiliza energía luminosa capturada por la clorofila para la síntesis de carbohidratos. Este es el resumen de lo que es la fotosíntesis. Bueno, entonces, la clorofila se activa con la luz. Y lo que hace es, esos fotones la energizan y esa energía rompe las moléculas de agua. Entonces, el hidrógeno va a reducir el fosfato, la energía esta también hace que se cargue el ADP, pase a formar ATP como energía, y como el oxígeno ahí
al romperse la molécula de agua, el oxígeno se libera. Ese es el primer subproducto, ¿sí? Esto ocurre cuando hay luz. Por eso se dice reacciones dependientes de luz, porque depende de la energía lumínica. Esta activación y la ruptura de la hidrólisis del agua. La ruptura del agua. Bien. Y la segunda fase o reacción de fijación de carbono es el carbono del dióxido de carbono, que es absorbido, tiene que ir a parar a formar cadenas carbonadas. Las cadenas carbonadas son carbohidratos. Entonces, por eso la flechita de abajo dice azúcar. Se forma en esta segunda fase que se llama ciclo de Krebs, porque Krebs es el que lo describió y ganó un Nobel por esto. Bueno, ¿quién es responsable de la primera parte de la fase lumínica? Lo que es la clorofila. La clorofila es un pigmento. Lo llamamos fotosintético porque inicia estas reacciones. Y la clorofila, a la izquierda, en la molécula de clorofila, es un anillo de porfirina, tiene una estructura anular, ¿no? Y que van a ver que todos se anillan en base a un magnesio. Y son varios anillos que tienen nitrógeno también. Y después una larga cadena hidrocarbonada. Básicamente tienen carbono e hidrógeno, ¿sí? Hay dos tipos de clorofila, pero vamos a pasarla de largo. Distintos tipos de clorofila absorben distintos rangos de longitud de onda de luz. Es lo que yo les decía, que algunos se veían verde, y para ampliar su rango de sensibilidad frente a los distintos espectros, ahí también actúan otros pigmentos, por ejemplo, los carotenoides. Bien. Entonces, tenemos una reacción fotodependiente, o sea, dependiente de la energía lumínica. Esto ocurre en los tilacoides. Y después, esta energía como ATP y como NAD reducido, NAD fosfato reducido, es la que va a activar las reacciones de fijación de carbono. Pero esto ocurre en el estroma, en la luz del cloroplasto. Son dentro del cloroplasto, pero distintas regiones del mismo cloroplasto. ¿Sí? Bien. Entonces, sabemos que ya con la ruptura del agua, con la hidrólisis, se produce la energía suficiente para realizar la fijación del carbono. ¿Qué es la fijación del carbono? Que estas moléculas de 6 carbonos, fíjense que el ciclo de Calvin tiene 3 fases. Una que dice fase de absorción del dióxido de carbono. El dióxido de carbono reacciona es activada con una enzima que se llama rubisco, ribulasa bifosfato carboxilasa oxidasa, que cataliza el dióxido de carbono y lo va a formar, lo va a unir con esta ribulosa bifosfato, que tiene 6 carbonos, y va a formar 12 moléculas de fosfoglicerato, el PGA. Vamos para acá. El PGA tiene 3 carbonos. O sea que de 6 moléculas se divide en 2 de 3. Una molécula de dióxido de carbono se divide en 2 de 3. Entonces tenemos un carbohidrato de 3 carbonos. Por eso estas plantas se las llama C3, las del ciclo de Calvin común. Estas moléculas de fosfoglicerato se fosforilan y entonces le sacan fósforo al ATP, que pasa a ser ADP. Pero necesitamos más energía, entonces recurrimos al NAD fosfato.
esta ya es la fase de reducción del dióxido de carbono, porque se va reduciendo las moléculas, las moléculas orgánicas en cadenas de menores carbonos. Acá, vamos abajo, ven una molécula de 3 carbonos que mediante reacciones enzimáticas van a ir a formar las moléculas de glucosa. Pero, como esto es un ciclo, las mismas moléculas que forman glucosa, una forman glucosa. Fíjense que son 12 moléculas, 2 van a formar glucosa. Y 10 restantes siguen para restituir la ribulosa. Fíjense con los carbonos. Y vamos a hacerlo con algo sencillo. Si yo tengo una molécula de dióxido de carbono que ingresa, activa el ciclo de Krebs, más la ribulosa, que es una pentosa, tiene 5 carbonos, 5 más 1 van a dar una de 6. En realidad, acá lo que hace una enzima es dividir esa de 6 en 2 de 3, que es más eficiente. Y después, otra vez se restituye. Va perdiendo carbonos, pero tiene que volver a formar esta de ribulosa para iniciar de nuevo el ciclo. El ciclo de Krebs es propio de, no sé, el 90%. La enzima ribulosa, la enzima rubisco, la tienen el 90% de las plantas del planeta, ¿sí? Es la típica fotosíntesis, ciclo de Krebs. Entonces, ocurren en 3 fases. Primero, la absorción de carbono. Esta enzima hace que se combine el dióxido de carbono con la pentosa, la ribulosa, para formar el PGA, que son, en realidad, es 5 más 1, daría 6, pero son 2 de 3. Forman 2 moléculas de fosfoglicerato. Sencillamente se las digo. La reducción es el ATP y el NAD-fosfato reducido son utilizados para convertir moléculas de las PGA en de 3. Una de 3 vuelve a ser de 3. 2 de ellas abandonan el ciclo para producir glucosa, que es lo que les mostraba abajo, y después esto se regenera porque tiene que volver, es la misma fuente, para volver a formar la ribulosa que inicia de nuevo el ciclo. Son en 3 fases. Bien. El problema es que cuando hace mucho calor, los estomas se cierran para evitar la pérdida de agua por evaporación. Entonces, si se cierran los estomas, no se puede absorber el dióxido de carbono hasta que haya una temperatura que no produzca la evapotranspiración. Eso hace que esto sea ineficiente, porque esta enzima, la rubisco, cuando se queda sin dióxido de carbono para activar el ciclo de Krebs, empieza a juntarse con el oxígeno. Y eso hace que se desperdicie energía. No puede realizarse el ciclo de Krebs, entra en una etapa, en una fase que se llama respiración, que gasta energía, no produce. Profe, una pregunta. Sí. Perdón. Dale. ¿Es ciclo de Krebs o el ciclo de Calvin? Ay, perdón, estoy con el ciclo de Krebs desde hoy. Claro. Porque estaba el ciclo de Calvin. Pero no es el ciclo de Krebs, no está acá en la fotosíntesis. Siempre fue Calvin. El ciclo de Calvin es de fotosíntesis. El ciclo de Krebs es de respiración. Claro. Ahí está. Gracias por corregirme. Gracias por corregirme. Yo sigo embalada. Sí. Encima lo dije varias veces. Bueno. Claro, pero como yo me suena el ciclo de Krebs, pero el ciclo de Krebs me suena, pero es de otra cosa. Es de respiración. Claro. Ese también lo vamos a ver. Lo vamos a ver el jueves que viene, respiración. Claro.
¿sí? Claro. A veces doy respiración primero, a veces doy fotosíntesis. Hoy cambié, cambié los órdenes, nada más, porque me parecía más interesante primero esto de producir la materia orgánica. Y la respiración produce energía. Es la que consume la materia orgánica. Bien, vamos por partes. Bueno, entonces, tengo este problema, ¿no? Mucho sol y entonces los estomas se cierran para evitar que el agua se evapore y entonces no se puede ingresar el dióxido de carbono. Y entonces la planta dice que es como una falla metabólica del arrubisco, de esta enzima, del arrubisco. Y empieza, en vez de a reaccionar con el dióxido de carbono, porque no tiene, empieza a reaccionar con el oxígeno. Y entonces no se produce el ciclo de Calvin. Entonces, una adaptación de esto ocurre con las plantas C4, lo que se llaman plantas C4. Yo les decía que el ciclo de Krebs lo que produce reacciona con la producción de carbonos, cadenas carbonales de 3 carbonos. ¿Sí? Con las plantas C4 también tienen una adaptación en sus hojas, en la morfología de sus hojas, cómo están diseñadas. Y lo que se adaptaron las C4 realizan una etapa de la fotosíntesis en una parte de la hoja, en una parte del mesófilo, y derivan el ciclo de Calvin en otra parte, ¿no? En el medio tenemos el corte de una hoja propia de las plantas C4. Las plantas C4 tienen, a la izquierda, las plantas C3 tienen un mesófilo en empalizada. ¿Vieron que son como columnitas? Eso se llama empalizada. Y tienen los haces vasculares sencillos, ¿no? Tengo las venas normales. Ahora, las plantas C4 tienen células que rodean los haces vasculares, ¿no? Que rodean a las venas que transportan sustancias, y esas tienen muchos cloroplastos también. Entonces, estructuralmente son distintas, de entrada son distintas. Le digo, por ejemplo, las plantas C4 son las gramíneas, el pasto, es un C4. ¿Sí? Las plantas de hoja ancha. La mayoría de las malezas tienen esta adaptación. Y bueno, ¿qué pasa con las C4? Esas son muy eficientes en fijar el dióxido de carbono ya en bajas concentraciones, porque tienen otra enzima que se llama la PEP carboxilasa. La PEP carboxilasa hace que un carbohidrato de 3 carbonos reaccione para producir, por esta enzima PEP, un oxoalacetato que transforma en malato. Son 2 carbohidratos de 4 carbonos. Y esto lo pueden guardar, almacenar un tiempo hasta que pueden entrar en el ciclo de Krebs. Hay se ubican distintos momentos, ¿no? de la fotosíntesis en distintas células. Y eso lo hace más eficiente, porque el malato se puede guardar. Lo pueden guardar hasta que se necesite, ¿no? La producción final siempre es glucosa, pero por ahí el producto, ¿no? La materia prima de donde nace puede ser de otra fuente, ¿no? Dice, el dióxido de carbono se combina con la PEP, ¿no?
con el PEP carboxilasa es la enzima, en los cloroplastos de las células mesófilas formando un compuesto de 6 carbono que se convierte a malato. El malato es el que se puede almacenar. El malato va a las células de la vaina de As donde es descarboxilado y ahí ocurre el ciclo de Calvi. Entonces, se puede guardar. Bien, acá se ve mejor. En esta imagen se ve mejor. A la izquierda vemos la planta C3, ¿no? Con ese mesófilo en la empalizada. Y después, el esponjoso es el que es más rico en cloroplastos. En cambio, en las plantas de C4 tienen las células que cubren las vainas, que se llama vainas en As, que también tienen clorofila. Y ahí es donde se realiza, está ubicado en distinto lugar, ¿no? Como aclara, en planta C4 están separadas físicamente las reacciones, la primera parte, que es la fase luminosa, y el ciclo de Calvin ya ocurre en las células del haz vascular. En cambio, en las plantas C3 ocurren en el mesófilo, sobre todo en el esponjoso, entonces es más rico en cloroplastos. Y ahora tenemos otra adaptación. Tenemos otra adaptación, otro problema sería las plantas que viven en condiciones de extrema aridez, ¿no? Falta de agua, de humedad. Entonces, estas plantas lo que hacen es no solamente estas adaptaciones estructurales, sino también fisiológicas. Estas plantas, como los cactus, las orquídeas también, son plantas CAM, se las llaman CAM, porque se las descubre recién cuando en plantas de la familia de las crasuláceas. Pero se vio que muchas más familias más tienen este metabolismo. El problema del hábitat, ¿no? Es la ausencia, alta radiación, bajas precipitaciones, no hay agua. Entonces vamos a ver que generalmente tienen las hojas adaptadas como espinas, ¿no? Para evitar la evaporación, la pérdida de agua. Pero no podría haber intercambio de dónde sacan el dióxido de carbono, sino si no pueden absorberlo, ¿no? Entonces lo que han adaptado las plantas CAM, como hay mucha radiación, disminuyen al mínimo la fotorrespiración con una adaptación que es que ellos pueden absorber dióxido de carbono de noche. Entonces, pueden abrir los estomas para permitir la entrada de dióxido de carbono. Y la carboxilasa funciona igual que en las C4. Pero es en distinto momento del día. Durante el día hay la decarboxilación, o sea, el ciclo que que pueden ceder el carbono para que ingrese el ciclo de Krebs ocurre durante el día. Y durante la noche absorben el dióxido de carbono, que sería lo inverso a lo que ocurre con la C3. Entonces, ocurre con las plantas CAM, la diferencia con los C3 es que ocurre en distintos momentos del día, las dos fases de la fotosíntesis. Mientras que en las C4 las dos fases ocurren en distinto lugar de la célula. El resultado es una adaptación, reducen
significativamente la pérdida de agua. En realidad esto, ¿estoy bien? Sí. Uy, si se está por cortar me avisan, por favor, porque no me sale. ¿Sí?